Buenas tardes, me presento, mi nombre es Sergio Vani Castellanos Zárate, soy médico de profesión. El tema de la investigación que les voy a presentar el día de hoy es la violencia como patología social, características de un cerebro violento. Muy bien, para entender lo que es la violencia como patología social, primero tenemos que definir qué cosa sería una patología y qué cosa sería la sociedad. La sociedad es toda aquella actividad colectiva que se realiza en una ciudad, en una comunidad, que no está distanciada de lo individual. ¿Qué quiere decir esto? Que lo social o la sociedad va a existir a pesar de la individualidad y va a ir evolucionando con respecto a la cultura, las costumbres, los valores que van a tener todos los individuos involucrados en una sociedad. Y la patología sería o deriva del estudio de las enfermedades. Patos, que significa enfermedad, y logos, que significa estudio. Entonces, si aunamos estas dos características de la sociedad y de la definición de patología, tenemos en cuenta que la evolución de una sociedad en la que las costumbres, la cultura y los valores pasen a ser a, agresivas, transgresoras y también jerárquicas. Estas características van a llevar a ser a la sociedad y por consiguiente al individuo una persona, eh, digamos, violenta o agresiva. Entonces, en su conjunto, lo vamos a llevar como una violencia, como patología social. Eh, La frase que coloqué aquí nos hace reflexionar acerca de que no puede existir entonces un individuo que sea completamente sano mientras exista aquella sociedad que sea enferma. Entonces, una sociedad enferma va a ir eh, dañando el sistema individual y el sistema de una sociedad. La violencia social es vista principalmente a través de las actividades cotidianas del ser humano, donde se ejerce la agresión o la violencia social, se detecta rápidamente en los trabajos o en lo académico, en lo laboral, etcétera. Entonces, ¿qué cosa vamos a abordar desde el punto de vista más común, que es el hostigador laboral? ¿Qué es un hostigador laboral? Un hostigador laboral lo define la RAE como aquella persona que va a insistir de manera consciente en molestar a alguien y este es de manera insistente. Este daño que va a ocasionar no solamente va a ser de tipo psicológico, también puede involucrar un daño de tipo físico. Entonces, el daño psicológico psicológico y físico que ocasiona el hostigador van a conglomerar o van a hacer que esta persona se defina como una persona hostigadora. Y los hostigados, en este caso las víctimas, ¿cómo afrontan la situación? Bueno, en el hostigamiento laboral y social, una persona que está arraigada a un trabajo, pues no lo quiere perder o quizás es el único trabajo que tenga para mantener a su familia. Entonces, no sabe en un ambiente tan presionado de hostigamiento cómo reaccionar ante estas situaciones y más si el hostigamiento va por parte de un nivel jerárquico superior. Entonces, hay una mala educación de afrontamiento hacia la afrontación del hostigamiento. Esta investigación la realizamos en México, por lo tanto hay datos epidemiológicos de nuestro país. En nuestro país el hostigamiento
aparece en cualquier trabajo y puede darse en cualquier edad, en cualquier género, en cualquier raza. Pero un dato alarmante es que el mayor porcentaje del hostigamiento laboral va a estar dado hacia las mujeres. Y como dato porcentual, del 100% de las mujeres, un 26.6% de las que han trabajado han sufrido en algún momento un tipo de hostigamiento. Y de estos tipos de hostigamiento, el hostigamiento más frecuente es el de índole sexual o de acoso sexual. ¿Cuál es el perfil de un hostigador o una persona que ejerce de violencia social? Las personas hostigadoras son de baja tolerancia al rechazo y no aceptan opiniones contrarias a las suyas. No es capaz de manejar sus emociones y entonces todas estas emociones las manifiestan a través de la agresión o la ira. Presentan una personalidad basada en la obsesión, presentan una condicionante hacia la víctima para poder obtener todo lo que ellos necesitan y emplean constantemente la mentira compulsiva, en ocasiones llegando a la mitomanía para conseguir también sus objetivos. Dentro de las personalidades que más destacan en los perfiles de hostigadores sería la personalidad narcisista y la personalidad paranoide, además de presentar una autoestima deteriorada. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener una constante envidia de querer obtener lo que otros tienen porque ellos se lo merecen más que los demás. El hostigamiento laboral tiene sanciones a nivel jurídico nacional y estatal. En México tenemos algo denominado la Ley Federal del Trabajo, dentro de sus artículos que van en el 3, en el 50, en el 51 y en el 53, van a manejar cuando se detecta un hostigamiento laboral, cómo actuar ante ello y hacer prescindir de los derechos que tiene el trabajador para, ya sea ser indemnizado, poder tomar cartas penales, civiles o laborales de tipo legal con la persona que está ejerciendo el hostigamiento, y una vez que se ejerza la conducta de la Ley Federal del Trabajo, el hostigado puede incurrir en una demanda de tipo penal o en una demanda de tipo civil que va a, o, que va a hacer que la persona hostigadora cumpla con una condena, ya sea condena de cárcel, multa o servicio comunitario o, o que pierda completamente su empleo que tenía en ese momento. Dentro de las características de un cerebro violento o de un cerebro agresivo, vamos a tener tres principales, que son las anatómicas, las fisiológicas o bioquímicas, y también si existe o no una predisposición genética a las conductas violentas. Entonces, ¿qué tejidos, órganos, estructuras anatómicas están afectadas en los actos violentos? El sistema límbico, asociado completamente a las emociones, y estructuras dentro del sistema límbico, como son el hipotálamo, la corteza prefrontal, la corteza cingulada, y también los acueductos van a participar en cualquiera de estas manifestaciones emocionales. Cualquier tipo de lesión, enfermedad o predisposición anatomofisiológica pueden ocasionar que el cerebro segregue químicos que ocasionen la estimulación de la agresión. Ahora, ¿cuáles son esos estimulantes químicos? En la siguiente pregunta, ¿qué cambios bioquímicos presenta la persona agresiva? Los neurotransmisores más comunes de la agresión son la sertralina, la dopamina, la noradrenalina, el cortisol, y en algunos estudios ha salido que la testosterona también se encuentra como predisposición bioquímica para las personas violentas.
y que involucra la testosterona, pues también al género masculino. ¿Existe una predisposición genética para que las personas violentas actúen de esa manera? La respuesta es sí. Los, los químicos que interactúan no se mueven por sí solas a través de la sangre y no son recepcionadas por sí solas. Van a tener ligandos, van a tener receptores, van a tener eh, vesículas que la producen. Entonces, cualquier gen cualquier gen modificado en estas tres causas o factores van a ocasionar que se manifieste más una persona violenta. Aquí puse unos ejemplos como el MOA, el COMT, el DAT, el DRD2 y el BDN. Pero lo que llama más la atención también es que la genética del cromosoma Y también está ligada a que una persona sea agresiva. Y el cromosoma Y, pues nada más se encuentra también en el género masculino. Dentro de los métodos y técnicas que utilizamos para la investigación, es una investigación de tipo documental realizada entre marzo y abril del año 2024, donde generamos la documentación de 23 archivos de una, de relevancia clínica de tópicos jurídicos, sociales, laborales y neurocientíficos de un individuo agresor o violento. Además, en el documento original tenemos un testimonio de una víctima de hostigamiento laboral que participó de manera anónima para dar la experiencia que tuvo durante su estancia laboral. Resultados y discusiones. Dentro de estas características, vamos a tener que se deben de aplicar las sanciones con respecto al Código Civil, al Código Penal y al Código Laboral, y hacer el uso de todos los tratados nacionales e internacionales que conlleven a aplicar el reglamento hacia el hostigador. Existen recomendaciones de atención médica y psicológica. Las recomendaciones médicas y psicológicas no va solamente para la víctima, sino también para el hostigador o el agresor. La propuesta también es trabajar en condiciones ambientales que despatologicen a la sociedad a través de la regulación del ambiente, sociedad y comunidad. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo hacia la violencia como patología social no solamente se debe de ser vertical, pues la víctima y el hostigador, sino también debe de ser un tratamiento hacia el entorno social. Y el hostigador debe de reconocer completamente que eh, está siendo un agresor hacia las personas que conviven con él o ella. Dentro de las conclusiones. Las conclusiones es que la importancia de visibilizar los efectos neurológicos en las personas, ya sea en el victimario o en la víctima, tienden a crear una necesidad de comprender cada una de las características individuales o características sociales que conllevan a estas personas a realizar este tipo de conductas. Es de suma importancia implementar medidas preventivas desde la comunidad, o sea, medidas preventivas horizontalizadas junto a las medidas preventivas administrativas y jurídicas para abordar las violencias de forma holística e intercultural. Es muy necesario profesionalizar los espacios de atención y fomentar la cultura de denuncia, brindar atención médica y psicológica tanto a las víctimas como a los victimarios. Se propone también un enfoque de intervención psicoeducativa, o sea, educar a la participación comunitaria para hacer una mejora en la calidad y en la sociedad en general. Debe de existir como necesidad de que las empresas e instituciones ofrezcan atención psicológica y médica a sus trabajadores para promover el cambio y fortalecer la red de apoyo que permita a los hostigadores reconocer y abordar sus conductas agresivas. Muy bien. Dentro de los agradecimientos debo de dar como primera instancia un agradecimiento
a mi equipo de trabajo y a todo el apoyo y sus reflexiones presentes en el trabajo que realizamos. Eh, con profunda estima también a mi institución, la Universidad Autónoma del Carmen, que con el pasar de los años ha fomentado el desarrollo del análisis profundo de los desafíos nacionales e internacionales en tópicos de salud mental, o sea, la salud mental que afecta al trabajador, y no solo al trabajador, sino también a los estudiantes. Y finalmente, también un agradecimiento a todos los participantes del Congreso de Desarrollo Social y Ciencias de la Salud. Entonces, esto sería todo por el tema a tratar.